Y quiero hoy que entremos entonces a meditar en una de esas promesas, que es bellísima. Y vamos a buscar una cita bíblica, Isaías, capítulo 41:10. No temas, que yo estoy contigo. No te angusties, que yo soy tu Dios. Te fortalezco y te auxilio y te sostengo con mi diestra victoriosa. La promesa de la que quiero hablar hoy es la promesa que Dios hace constantemente en la palabra, y es: yo estaré contigo. El Señor quiere habitar a nuestro lado. Siempre que Dios llama a alguien, le da esta promesa. ¿Por qué? Porque la vocación no es una orden de un dictador, sino que la vocación es una construcción y una tarea de Dios. Es una tarea de Dios. Uno muchas veces cree que cuando Dios le da una vocación es uno el que tiene que trabajar. Y créanme que el que menos trabaja es uno muchas veces. Porque el Señor le dice: yo estaré contigo. Y uno no le cree. Uno no cree. Uno no se cree que Dios va a estar con uno. Porque uno toda hora es intentando por sus propias fuerzas defenderse como puede. El Señor le dice: pero yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Un rey poderoso no le dice al siervo: yo estaré contigo. No, el rey no acompaña. Nuestro Dios, que es un rey cercano, sí. Que es un rey verdadero, sí. Dios hace el camino con nosotros. Y entonces a usted le decían cuando se iba a casar: pero ¿cómo, Señor, me voy a casar yo? ¿Cómo es de duro esa vocación? El Señor le decía: ¿cómo? Yo estaré contigo. En otras palabras, los dos vamos a construir, los dos vamos a trabajar. Pero lo duro, lo difícil, es que en el diario vivir, es decir, en las decisiones realmente importantes del diario vivir, nosotros casi nunca tenemos en cuenta al que nos dijo que iba a estar con nosotros. Y esa sería la segunda pregunta. Si Dios dice que está con nosotros, ¿para qué? La presencia de Dios es una presencia salvadora. Por eso casi siempre la promesa de estaré contigo todos los días va acompañada de te fortaleceré, te auxiliaré, estaré contigo para librarte. Cuando Dios se manifiesta a Moisés, Moisés le pregunta: y cuando yo vaya a ese pueblo y los llame y que me pregunten que quién me mandó, ¿qué les voy a decir? Y el Señor les dice: yo soy el que soy. Es decir, el nombre del Señor, el nombre de Dios es el ser, el que es. ¿Quién es Dios? El que es y el que permite el ser. Su ser entero es la existencia, y todo lo que es en Dios, y todo lo que existe en Dios. En Jesucristo, la promesa de estar con nosotros llega a su máxima expresión. En el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba a través de su palabra y a través de los signos que indudablemente hablaba de la presencia de Dios. ¿Cómo hacían en el Antiguo Testamento para hablar de Dios? A través de la palabra. Entonces decían: Dios nos habló a través del profeta. Dios se manifestó a través de unos signos: el mar rojo, la columna de fuego, la nube. Pero en el Nuevo Testamento, Dios se nos revela plena y totalmente en su Hijo Jesucristo. Y por eso vamos a leer esa promesa que hay en el Antiguo Testamento sobre el Emmanuel. Dice así, capítulo 7, Isaías, versículos del 10 al 14. El Señor volvió a hablar a Acaz: pide una señal al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor.
Entonces dijo Dios: escucha, heredero de David, ¿no les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal. Mira, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, al que le pondrá por nombre Emmanuel. Palabra de Dios. El Señor promete que se nos dará la presencia del que es entre nosotros. ¿Qué significa el nombre de Emmanuel? Con nosotros Dios, Dios con nosotros. Es decir, que Dios habitará en medio de su pueblo. Y el Evangelio según San Mateo es un evangelio especialista en decirnos que Jesús es el Emmanuel. Cada vez que oramos, hermanos, les doy una clave. Por favor, cierren los ojos y traten de experimentar que el Emmanuel está con nosotros. Esa promesa que Dios nos hizo se hace realidad. Al principio Mateo nos dice, Él es el Dios con nosotros. Por allá en el capítulo 18, Mateo vuelve y repite, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo. Hermanos, creámosle esa promesa más que nada al Señor. Donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo. Y al final del Evangelio, Mateo nos dice, yo estaré con ustedes todo el tiempo hasta el final de los días. Si alguna conclusión y con alguna palabra me gustaría que se quedaran hoy de esta enseñanza es esa. Dios quiere hacer la vida con nosotros. Dios quiere construir este proyecto que se llama existencia contigo y conmigo. Tú no estás arrojado en la existencia. No, Dios quiere hacer la vida conmigo. Dios quiere caminar conmigo. Por eso revela sus promesas. Cuando Dios revela sus promesas, lo que te está diciendo es, hey, esto es lo que yo quiero para los dos. Esto es lo que vamos a hacer, vea. Y comienza a contarle esto y esto y esto y esto. ¿Lo hacemos? Por eso es importante, ante las promesas de Dios, el sí o el amén. Por eso es que ante el proyecto de Dios, ante las promesas de Dios, lo más importante no es tanto el cumplimiento, sino el amén. El amén suyo y el amén mío. Que le digamos que sí. Es que Dios se sienta con usted y hace el plan. Vea, y esto es lo que queremos hacer. Y qué tal y tal cosa y tal otra. ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? Esa es la decisión más importante. Dios quiere hacer tu vida contigo. Vamos a llamar al Emmanuel y vamos a pedirle que se haga presente, que nos permita sentirlo en nuestro corazón, que nos dé la gracia de experimentarnos abrazados por Él, por su presencia. Vamos a decirle que cumpla esa promesa de estar con nosotros.